Buenos días y bienvenidos a todos. Una vez más a una de nuestros webinars, el último de este año, 2021, tan intenso y tan cargado de actividad por parte de Savia. Queremos agradeceros que nos hayáis acompañado durante todo este año. Esperamos que sigáis haciéndolo el año que viene, que sigáis compartiendo este proyecto para que pueda beneficiarse más seniors y puedan seguir ayudando a este movimiento a seguir creciendo. Y vamos a hacer un repaso rápido de lo que ha ocurrido este año. Ha habido muchísimos webinars, como el que vamos a tener hoy, todos regalados por nuestros colaboradores que generosamente nos donan su tiempo para que puedan inspirarnos a través de estas píldoras formativas que ya sabéis que están colgadas en nuestro canal de YouTube. Así que animaros a seguir revisándolas, compartiéndolas, que volváis a escucharlas. Desde que empezamos con las formaciones online a raíz de la pandemia, pues ya sabéis que tenemos muchísimos webinars colgados en la plataforma y en YouTube, así que seguir usándolos y compartiéndolos porque de verdad que son súper interesantes. Para todos los que os hayáis unido más tarde a este proyecto, tenéis muchísimas sesiones para consultar. Hemos hecho programas de mentoring, nuestro premio de emprendimiento 50 Emprende, que se clausuró hace pocos días y que al final la tendremos a principios de año. Animaros a valorar la idea del emprendimiento, que la compartáis con quien creáis que pueda estar interesado en emprender. Este año 2022 seguiremos con una cuarta edición, una nueva edición que convocaremos a partir de primavera. Nuestro evento anual, que tuvo muchísimo éxito. Este año lo hicimos híbrido, no sé si pudisteis estar. Una parte se hizo online, una parte presencial en la sede de Endesa, con una serie de microponencias y microconsultas con nuestros consultores de recursos humanos y de outplacement, que generosamente, igual que hoy hará Jesús, nos regalaron su tiempo para hacer esas breves consultorías con nuestros seniors. Seguimos con la presentación de nuestras propuestas legislativas a la administración pública, que seguirán desarrollándose el año que viene, muy importante para conseguir generar este cambio social que estamos buscando desde Savia, a favor de la integración del talento senior de nuevo en las empresas y que no se vea desvinculado. Y esta actividad forma parte de nuestra esencia y de nuestro ADN, con lo cual seguiremos con ella. Os iremos informando de todos los avances que haya al respecto. Y luego tuvimos también un programa muy interesante, no sé si recordaréis, que llamamos consultores seniors al servicio de las pymes, de una serie de consultores sabios a los que pusimos en contacto con unas pymes para asesorarles durante 6 meses. Es un programa que ha tenido muchísimo éxito, el que estamos muy orgullosos a través de Endesa. Así que nada, este es así el resumen muy breve de todo lo que ha sido este año. De cara al 2022, pues deciros que vamos a tener una nueva página web, la estamos actualizando, esperamos que para enero ya esté en marcha, va a ser mucho más intuitiva, mucho más ágil, mucho más usable, así que muy importante, todas las acciones del año que viene van a ir enfocadas principalmente al empleo y al autoempleo, con lo cual para ello será fundamental que tengáis vuestro perfil bien relleno y bien completado dentro de Savia, para que cualquier actividad que surja en torno a estos dos principales focos, el empleo y el autoempleo, podamos contactar con vosotros y que podáis beneficiaros de estas actividades. Sin los perfiles rellenos, sin la provincia donde vivís seleccionada, nos es muy difícil contactar con vosotros para ciertos temas o para que os podamos filtrar a ofertas de empleo que nos puedan llegar a Savia. Así que por favor tenerlo en cuenta. Y nada más, voy a presentaros a Jesús, algunos ya le conocéis, ha hecho más actividades con nosotros. Hoy nos va a hablar sobre las claves para potenciar tu propuesta de valor a través de presentaciones potentes, hablar en público, muy importante para desarrollar nuestra propia propuesta de valor de cara a una entrevista o de cara a una propuesta para un trabajo como consultor freelance o asesor freelance de cara a vuestro futuro. Ya sabéis que Jesús es un directivo de más de 25 años de experiencia en compañías nacionales y multinacionales. Es director de una consultora que se llama Morgan Consulting, podéis encontrarla en el Camino Savia,
como a todos nuestros colaboradores, y podéis acceder a ella a través del link y la landing page que está dentro de Savia para consultar y valorar toda la propuesta que os puede aportar Jesús a nivel personal. Así que, Jesús, muchísimas gracias. Te cedo la palabra. Una vez más, gracias por ayudarnos a inspirar a nuestros seniors y ayudarnos a formarnos y bueno, pues a dar nuestros siguientes pasos dentro de nuestra propuesta de valor y muchísimas gracias. Perdona. ¿Ahora? Ahora. Bueno, gracias. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, pues buenos días. Soy Jesús Golderos y bueno, voy a ser la persona que voy a estar con vosotros durante esta sesión y bueno, para hablaros de propuesta de valor, ¿no? Que creo que es importante. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis a alguien que cuando va a contar una idea, a hablaros de un proyecto, de alguna actividad, comienza de esta manera, comienza con esta oratoria, comienza con esta falta de capacidad, ¿no?, de llegar a los interlocutores? Esto que puede parecer una parodia exagerada, no es tan así. Me lo encuentro con bastante más frecuencia de lo que pensáis. Y además creo que es un elemento que nos frena. Gente con excelentes currículum, gente con excelentes ideas, frena su carrera profesional o frena sus posibilidades de negocio para aquellos que están emprendiendo por el mero hecho de tener una oratoria, una capacidad de venderse a sí mismo o de vender su producto, servicio o compañía con un impacto comunicativo bastante mejorable, ¿no? Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo generar una propuesta de valor. Vamos a trabajar en una presentación. Ahora sí, hola, buenos días, soy Jesús Golderos. Gracias, Beatriz. Generación Savia, Fundación Más Humano. Gracias a la Fundación Endesa por contar un año más conmigo. Los que ya me conocéis de alguno de los dos pequeños webinars que hemos estado trabajando el año pasado, pues de nuevo saludaros, y a los que os habéis incorporado por primera vez, al menos conmigo, pues bienvenidos y la presentación persona que voy a tratar de dinamizar esta sesión. Bueno, como es una sesión, voy a compartir pantalla. Como es una sesión que tiene muchísimo contenido, de hecho, cuando estuvimos trabajando con el equipo, ¿no?, de Fundación Más Humano, Generación Savia, estuvimos viendo cuáles eran los contenidos que podían adecuarse. En realidad, todo lo que yo voy a contar, podríamos estar aquí un día hablando, ¿vale? Incluso más. Y he intentado hacer un extracto que tuviese elementos clave que os sirviesen desde hoy, ¿no?, para poder trabajar alguno de los elementos vinculados a la propuesta de valor. Y estos elementos a mí me vais a permitir un poco en cuanto a la dinámica, porque quiero contar muchas cosas, que lo estructuremos de la siguiente manera. Si me permitís, voy a contar yo mi speech durante el tiempo que tenemos un poco asignado, ¿vale? Anotaros todas las preguntas porque voy a contestar. Sois muchos, ahora mismo creo que hay más de 150 personas conectadas y surgirán dudas. Y para no demorar los contenidos e intentar llegar, aunque iré en algunas partes un poquito más rápido, al final os voy a pedir que dediquemos la parte final del webinar a solucionaros las dudas y preguntas. Yo tengo tiempo, ya me conocéis los que ya habéis estado conmigo, voy a contestar todas las preguntas. Todas aquellas que podamos contestar aquí, las vamos a contestar. Todos aquellos que no dé tiempo a contestar vuestras preguntas, también las voy a contestar. Voy a dejar un correo electrónico y de manera individual, de verdad, sentidos cómodos, las que consideréis, las voy a dejar. Da mucha rabia, ¿no?, sobre todo cuando hay grandes grupos y nos encontramos 200 y pico personas que esperamos en este webinar, que haya 20 personas que no hayan podido tener su minuto, ¿no?, para hacer esa pregunta, a lo mejor un poco más específica o más concreta, ¿no? Algunas de las respuestas conviene que sean públicas, ¿no?, porque pueden ayudar a otros, pero algunas son muy específicas. Entonces yo, insisto, dejo mi correo electrónico y os voy contestando cuando me lancéis las preguntas. Bueno, decía, para potenciar la propuesta de valor, quiero hablaros un poco de mi vivencia, qué es lo que yo estoy viviendo.
esta es mi bio. Voy a hablaros de mi visión personal. Beatriz, si la presentación no ha hecho la transición a la slide 2, me avisas, ¿vale? Sí, sí, porque aunque lo hemos ensayado, se ve, ¿no? Sí, sí. Fantástico, gracias. Os voy a hablar de mi visión personal, una visión que quiero compartir con vosotros y con vosotras porque da un poco ese pulso de la realidad que yo estoy viendo en los profesionales en el mercado. Y fijaos ahí, a la izquierda veis un candidato y a la derecha veis a alguien que va a contar, pues, yo lo he simulado como si fuera una idea, un proyecto de negocio, su empresa, su idea de emprendimiento. En la izquierda, ¿qué es lo que me encuentro? Me encuentro excelentes perfiles profesionales, gente con unos currículum impecables que no saben contar su propuesta de valor, no saben vender su producto, que son ellos o ellas mismas. Y sucede que hay gente que no lo hace por la parte de, bueno, pues cierto perfil introvertido, cierta falta de habilidades de comunicación a la hora de contar, ¿no?, su currículum, o falta de estructura, ¿vale? Y hoy vamos a hablar de esas dos cosas, ¿no? De esa parte, digamos, más de la forma y de cómo eliminar ciertos miedos a la hora de contar, porque lo que me he encontrado es gente que con esa introversión pues, tiene cierto miedo, y ahora veremos que ese miedo es normal y ese miedo psicológico tiene unas causas raíces que vamos a analizar hoy con vosotros y vosotras. Por tanto, esto me lo encuentro y me lo encuentro bastante frecuentemente y veo perfiles que digo, ostras, ¿y esto por qué no es capaz de contarlo de otra manera? ¿O por qué vende así un perfil tan potente? Y me voy a la otra parte, a la parte de la derecha, donde, bueno, pues yo una de las cosas que hago, tanto a nivel formativo en grupos como a nivel individual con mentorías, formo a profesionales de todo tipo, desde técnicos hasta directivos, incluso empresarios, en habilidades para contar, ¿no?, su idea, su proyecto, su producto. Y me encuentro unas carencias notables. Y me encuentro, más de lo común, miedo a hablar en público, temor a hablar en público, nervios al hablar en público. Me encuentro falta de habilidades a la hora de hablar en público y me encuentro falta de habilidades para conceptualizar la idea, esa propuesta de valor, y contarla. Entonces, de todo eso os voy a intentar hablar en los próximos minutos para daros algunos tips, algunos consejos que pueden ser útiles. Insisto que esto, claro, nos podría llevar horas y días, pero vamos a intentar resumirlo para daros los tips que considero claves para mejorar esa capacidad de contar y de estructurar la propuesta de valor. Fijaos, ¿por qué sucede todo esto que os estoy contando? Sucede por 4 elementos y aquí me voy a centrar en la primera parte, en lo que es la parte de la forma de decirlo y no tanto en el contenido, que lo hablaré después, ¿no? ¿Por qué sucede? Yo creo que hay 4 elementos que son básicos en esto de la dificultad de hablar en público, del miedo en algún caso a hablar en público o de la falta de habilidades de hablar en público. Lo primero es la educación. El cómo nos han enseñado a hablar en público. Fijaos, los que estáis aquí, bueno, que pertenecéis a una o dos generaciones, estoy convencido que la inmensísima mayoría, por no decir todos, han vivido una escolarización y una vida, digamos, incluso académica universitaria, donde no nos han enseñado a presentar. Nos han sacado la pizarra, nos han sacado a hacer una presentación, pero no nos han enseñado a presentar en público, no nos han dado habilidades para presentar en público. Yo tengo tres hijos, mi hijo mediano está en segundo de la ESO y cuando estuvo el año pasado en primero de la ESO me dijo, papá, nos van a pedir que salgamos a presentar en público. Y me dijo que necesitaba pues, preparar un PowerPoint para presentar en público y me dijo que le ayudase. Y yo le ayudé, pero también le ayudé a presentar en público. Y él se sorprendía, ¿no? Porque decía, pero si yo lo que quiero es que me ayudes a hacer la presentación, ¿no? Digo, ya, pero tú luego tienes que contarla. Hizo la presentación y cuando terminó su primera presentación, que recuerdo perfectamente era de la asignatura de Historia y era una parte inicial, digamos, de la asignatura y además era en inglés, le pregunté que qué tal le había salido y me dijo, yo creo que bien, pero fíjate, papá, 2 niños se han puesto a llorar. Nadie nos ha preparado para hablar en público. Y le dije, ¿no lo sabían? Y me decía, sí, claro que lo sabían. El problema que tenían es que se habían puesto nerviosos, ¿no? Estos nervios, ahora veréis que psicológicamente tiene una causa concreta y muchos los hemos llevado desde nuestra época más infantil a la época de adolescencia, incluso a la época ya más senior, ¿no?
Y como educacionalmente no nos han enseñado, pues tenemos ahí un primer freno. El segundo elemento es porque no nos han dado feedback o no estamos acostumbrados a dar feedback. Y cuando nos lo dan, el feedback se centra en el contenido. ¿Qué quiero decir con esto? Que estoy convencido que cuando a cualquiera de esos chavales o a nosotros mismos hemos hecho una presentación en público y el profesor nos ha dado el feedback, nos ha dicho se te ha olvidado contar esto o has contado muy bien lo otro, ¿vale? O lo has hecho de una manera muy amena. Pero nadie te dice si has mirado a la gente, nadie te dice si te has movido mucho o poco, nadie te ha dicho si has hecho bien el uso de los silencios, nadie te ha dicho si el tono, el volumen, la entonación, nadie te ha hablado de todo esto. Ahora, menos todavía. Fijaros en el feedback de un candidato, ¿no? Yo cuando termino una entrevista con un candidato y a lo mejor tengo que pasarle o no a mi cliente, yo al final no soy empresa, soy consultora, con lo cual soy intermediario en los procesos de selección. Yo siempre les doy feedback. Y entonces les sorprende mucho, porque yo no solamente les digo, oye, la parte esta del currículum cuéntala de esta manera, toda esta información que me has dado yo la pasaría mucho más rápido y me centraría en esto último, reordena esta información a la hora de ir a la entrevista con el cliente. Además de decirles eso, les hablo del feedback a la hora de presentar. Y les digo, oye, necesitas mirar un poquito más a los ojos a tu interlocutor, que a veces eso te da menos potencia. Haz uso de los silencios cuando estás dando esos datos relevantes. Tu volumen es bajito, intenta subir un poco el volumen, ¿no? Para generar, les doy algún tip, ¿no? Para generar una empatía. Esto no lo hacemos habitualmente y esto no lo hacen nuestros clientes. Imaginaos si estoy vendiendo una idea de negocio y acabo, cuando les digo, ¿qué te parece? Me parece interesante, poco interesante, tengo esta pregunta, ¿me puede encajar? ¿No me puede encajar? Nadie me dice, ¿te has movido bien? Oye, qué bien has hecho el uso de los silencios. Nadie nos da ese feedback. Por tanto, es un elemento que hace que tengamos dificultades para presentar porque no tenemos la posibilidad de mejorar ni de autoevaluarnos. Luego, porque vivimos una cultura del error, tenemos miedo a equivocarnos. Y un ejemplo, yo estaba preparando esta presentación justamente hace una semana y uno de mis hijos pues medio pequeños, con de fracciones, 40 ejercicios pequeños, 40 ítems, ¿no? Y me pidió que se los corrigiese. Y cuando los acabé de corregir me dijo, ¿qué tal papá? Y le he dicho, pues tienes dos fallos. No le dije que tenía 38 errores y 2 cosas que teníamos que revisar. Le dije que tenía 2 fallos. Vivimos en una cultura donde tenemos miedo a equivocarnos, miedo a hacerlo mal. Y yo cuando estoy con un directivo y hago sesiones, insisto, en las mentorías, me llama muchísimo la atención, poderosamente la atención, cuando me dicen, es que tengo miedo a equivocarme. Y lo sé, y sé lo que tengo que hacer, y sé lo que tengo que decir, y tengo la capacidad seguramente técnica, pero no me atrevo a contarlo, creo que me voy a equivocar. Veremos ahora que también eso tiene un motivo psicológico, y por último, evidentemente, propuesta de valor, ¿qué? Que me hablas de propuesta de valor, y eso qué es, y eso para qué vale. Y de esto hablaremos hoy en mayor o menor profundidad, haciendo un repaso de estos elementos. Fijaos, creo que debemos fortalecer tanto la forma como el contenido y vamos a empezar hablando de la forma. Y vamos a empezar hablando de la forma desde el elemento que os decía al inicio de ese miedo a hablar en público. El término técnico, el palabrejo, es glosofobia, ¿vale? Esa fobia, gloso viene de lengua, es esa fobia a hablar delante de la gente. Y a veces es hablar en un gran público y a veces es hablar simplemente delante de una persona a la cual no conozco. ¿Vale? Y esto es así porque la mayoría de las personas sufren estrés y tienen que hablar en público, la amplia mayoría. Es decir, no pasa nada, es normal. Pero ese estrés habrá que canalizarlo de alguna manera. Todo esto es porque conservamos, como os decía, parte de la infancia, parte de esa inhibición y timidez que tenemos cuando somos niños, ¿vale? Y algunos lo mantienen. Fijaros, esto los psicólogos han avanzado mucho en este campo y nos indican un momento puntual donde se produce ese primer efecto de timidez e inhibición. Los que tengáis niños muy pequeños o recordéis a vuestros hijos muy pequeños o tengáis familiares con hijos muy pequeños, esa etapa de los 2 añitos, ¿no? Donde el pequeño se esconde detrás del papá o de la mamá y dice, pero si es la tía Laura, y ni con la tía Laura, ¿no? Y muchos mantienen eso y muchos tienen esa timidez, no la eliminan y cuando llegamos a una época más senior la seguimos manteniendo, ¿vale? Y esto es normal, ¿vale? Y de hecho, como dice la última línea, cierto nivel de miedo es aconsejable, pero evidentemente tenemos que aprender a hablar en público y tenemos que eliminar esos miedos, ¿no? Y esa frase de si andar se aprende andando, pues hablar en público se aprende pues prestando en público, ¿no? Yo os voy a contar un ejemplo de la semana pasada, no la anterior,
con un cliente, estábamos en un grupo de personas y había era un grupo de directivos y estaba la directora financiera. Y me dijo, Jesús, yo, oye, encantado de que me hayan metido en el embolado de venir a esta formación, pero es que tengo pavor a hablar en público. Dice, pero pavor. Entonces le pregunté, digo, ¿pero por qué es? Y entonces me empezó a contar por qué era. Estaba allí el grupo estábamos en aula, ya habíamos empezado. Me contó con todo lujo de detalles el porqué, las dificultades que ella consideraba que tenía, el miedo al error, bla, 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 bla. Y le dije, levanta. Se levantó, se puso a mi lado, de pie, mirando a la audiencia. Me fui al final del aula y le dije, vuelve a contarme lo mismo. Y empezaba a temblarle la voz. Sabía el contenido. El problema es que el miedo es un factor psicológico. Y entonces tenemos que intentar tener esa capacidad de controlarlo. Y vamos a dar algún tip para controlarlo, ¿vale? Porque es verdad que hay algunos temores que tenemos que evitar, pero hay ciertos miedos que yo os pido guardar, ¿no? Pues evidentemente a evitar la falta de preparación. Debo prepararme, ahora veremos cómo. Desconocer técnicas de comunicación, también veremos cómo. Me voy a centrar en el de dejarse condicionar por experiencias negativas. Otro ejemplo muy concreto también vivido con una mentoría que hice con un directivo. Me contrata para trabajar su habilidad de presentar en público. Me siento con él. Era un tipo, además, bastante extrovertido y con bastante buena comunicación, ¿no? Entonces quería ver cuál era la línea de mejora. Y me dijo, quiero que me acompañes al siguiente comité de dirección para que me veas y también me puedas dar feedback. Fantástico. Fui allí, le estuve observando y el tipo efectivamente le temblaba la voz. En realidad, ese conocimiento que claramente se notaba que tenía no era capaz de expresarlo de manera adecuada, miraba muchísimo al suelo y le notaba nervioso, y era su equipo directivo. Trabajando con él, descubrimos que esto provenía de un momento puntual de su carrera, unos años atrás, donde tuvo que hacer una presentación en público. Era una junta de accionistas, estaban jugando además gran parte del futuro de la compañía y erró en 2 o 3 datos. Esa falta de preparación seguramente le jugó una mala pasada. Cuando ya erró en los datos y le corrigieron, ya empezó a ponerse nervioso y entró en bucle, se le olvidaron varias cosas relevantes. Dice que desde entonces, cada vez que sale a hablar en público, recuerda aquella experiencia negativa. Y es el mismo factor psicológico que cuando una persona tiene un accidente, aunque sea leve, con el coche, y vuelve a coger el coche y recuerda esa experiencia negativa. O una persona que cuando hace un proceso de selección, ¿vale? Y sale fatal del proceso de selección, va a la siguiente entrevista y va con el miedo y el temor a esa experiencia negativa, ¿no? La mente funciona así de perversa y es verdad que tenemos que generar alguna herramienta que ahora os daré para poder trabajar en lo que es la mejora de la experiencia negativa. Y luego otro temor a evitar es el de evidentemente, la incomodidad o la presión de ponerme delante, ¿vale? Pero ¿qué miedos o qué temores debéis guardar? Uno es la responsabilidad, como doping natural. Yo esta formación, la estructura no, pero todo lo que hay de contenido la he podido impartir 100 veces, 150 veces en distintos colectivos, para distintos profesionales. Esta mañana venía en el coche repasando mentalmente frases, conceptos, ideas, mi parodia del inicio. Bueno, pues porque quiero hacerlo bien y porque quiero generar un buen impacto. Y ese temor de que para mí esto es importante tiene que estar conmigo, ese estrés tolerable y ese afán de que a la vez querer hacerlo mejor. Dices, Jesús, está fenomenal, pero oye, dame algún truquillo, ¿no? Y entonces hay 4 trucos que claramente impactan en la mejora de la capacidad para hablar en público desde el punto de vista de control de los nervios. Ya pueden ser nervios, ya pueden ser cierto hormigueo, ya puede ser miedo patológico, ya pueden ser ciertos temores, ¿vale? El primero está vinculado con la visualización, que por cierto, aunque sea la más etérea de las 4 técnicas, funciona de maravilla. Rafa Nadal, Steve Jobs, Barack Obama, nos hablan de la visualización a la hora de ponerse delante de sus trabajos, ¿no? ¿Qué es visualizar? Visualizar es tener en nuestra mente, generar una imagen nuestra realizando algo, ¿vale? Ahora pongo el símil en una presentación, pero lo que hace Tiger Woods hace 2 cosas. Lo primero, que no es visualización, es se agacha, ve un poco cómo está el hoyo del campo de golf,
empieza a estudiar técnicamente cuál es el golpe mejor, eso es una parte técnica. Pero luego la visualización es que él en su mente se imagina golpeando la boca y embocando. No imagina la trayectoria, simplemente golpeando y embocando. Y ve cómo la bola entra, cómo su caddy hace así, cómo el público le aplaude. Esa visualización, ¿qué es lo que hace? Lo contrario que al directivo que os he hablado antes, genera un impacto positivo en nuestro cerebro. Algo así como ya lo he vivido, ¿vale? Algo así como va a salir bien. Y yo lo pido a todos los profesionales que hacéis presentaciones de cualquier tipo o que vais a hacer una entrevista, que os visualicéis. Hay gente que me dice, ya Jesús, pero es que yo, vale, me visualizo, pero yo no conozco, no sé dónde voy a hacer la entrevista o no sé dónde voy a hacer la presentación. Digo, da igual, la mente es maravillosa. ¿A que puedes poner un fondo difuminado? Ya está, ponlo. Pero tú estás allí, ¿verdad? Pues visualízate a ti en una entrevista. Estás sentado, ¿verdad? Sí. Da igual quién sea el entrevistador, aunque no lo conozcas, pero ves que hay una persona, hay una silueta de alguien, ¿no? ¿Verdad? Sí. Y te ves cómodo, y imagínate cómodo, visualízate contando las cosas, sonriendo, y que sales con un sentimiento de satisfacción. Eso es generar un impacto positivo. Por tanto, es una técnica que funciona muy bien para hablar en público, aunque parezca la más etérea, y la que me cuesta mucho más trasladaros, ¿no? Cuando hago las mentorías o los talleres, ¿no? Tener confianza en que funciona. 2, la respiración. Está absolutamente demostrado que cuanto más nervioso estamos, el corazón bombea más rápido, por tanto hay más cantidad de sangre que hay que manejar, por tanto la respiración se agita. Y la respiración se agita y eso me trae o me juega malas pasadas con la voz, ¿verdad? Bueno, pues hay muchas técnicas de respiración. La que nos han maleducado, por cierto, ha sido siempre la de respira profundamente, ¿vale? Yo cuando lo hago casi hiperventilo, debe ser que no sé respirar, y hay técnicas que funcionan muy bien en respiración, sobre todo vinculadas a técnicas de relajación. Soy instructor en mindfulness y una de las técnicas que aprendí es la famosa técnica de respirar por la nariz de manera muy, 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 muy profunda, ¿vale? Durante 4 segundos, aguantar la respiración durante 7 segundos y expulsar muy despacito por la boca durante 8 segundos, ¿vale? Técnica 4-7-8 para que no se nos olvide. Con esta técnica, hecha 2-3 veces, conseguimos bajar las pulsaciones y manejar mucho mejor la respiración, que, os insisto, hay que cuidarla mucho cuando estoy un poquito nervioso a la hora de hablar en público. Y esto se puede hacer 2 minutos antes de la entrevista, 2 minutos antes de la presentación ante un cliente de mi idea de negocio. 3, el uso de facilitadores. Está demostrado que cuando uno está nervioso, además de la voz, ¿verdad que nos pueden temblar las manos o verdad que los pies se nos mueven de manera casi automática? ¿Vale? El uso de un facilitador nos ayuda a canalizar ese estado emocional, esos nervios, a través de algo físico, ¿vale? Y como fisiológicamente está demostrado que cuando yo tengo algo por ejemplo, en las manos, esto me va a permitir canalizar un poquito más mi sistema nervioso. ¿Qué facilitadores hay? Pues hay muchos. Está desde un bolígrafo, no sé si se ve por aquí, un bolígrafo, un rotulador, el pasador de las diapositivas, o cuando estoy, por ejemplo, en la entrevista, pues efectivamente el uso de un bolígrafo. Ojo con los facilitadores porque tienen la parte también negativa, el juego con ellos, ¿no? Si estoy jugueteando con ellos, si estoy con el clic, 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 clic del bolígrafo, si estoy manejando ese tipo de facilitadores de una manera incorrecta. Yo soy poco de facilitadores, pero es verdad que tengo clientes y tengo alumnos también en escuelas de negocio que hacen buen uso de ellos y les calma, ¿vale? Entonces, simplemente probarlo y si veis que os limitan la movilidad o que justamente estáis con el jugueteo por esos nervios, eliminarlos, ¿vale? Pero es un buen elemento. Y el más importante de todos, el famoso de las 3 es, que es ensaya, ensaya y ensaya. Tienes que ensayar todo lo que vayas a trabajar de cara a la oratoria. En una entrevista, yo os invito a que os sentéis con vosotros mismos y ensayéis todas las respuestas sobre vuestro currículum, todas las respuestas sobre vuestra trayectoria formativa, sobre vuestra trayectoria profesional, sobre vuestras habilidades, sobre vuestro perfil, sobre todo, y lo ensayáis. Y cuando lo has enseñado muchas veces sin llegar a robotizar, te va a permitir ganar mucha seguridad porque vas a tener todo por la mano. Luego hablaremos de alguna técnica para esto. Pero ensayar. Aquellos que, digo para evitar preguntas a futuro, aquellos que me preguntéis, oye, yo es que presento mi idea de negocio, yo soy emprendedor, ¿dónde conviene ensayar? Y aquí me voy al formato gallego, depende. Hay gente que se sitúa muy bien delante de un espejo, ¿vale? Yo no puedo.
Yo no puedo porque me despisto mucho, me descoordino mucho, estoy más pendiente en cosas superfluas y no de la presentación. Cuento siempre un ejemplo, en formato así un poco más divertido, pero es una realidad. Yo muchas veces estoy delante del espejo, o estaba, ya ensayo mucho menos delante del espejo, ¿no? Ensayo delante del espejo por poner un poco mi movilidad y yo lo único que estaba pendiente era de, me han salido más canas. O sea, imaginaros, o sea, al final es que estaba absolutamente despistado. ¿Dónde ensayamos? Cada uno en un sitio. Hay gente que ensaya y pone a los hijos delante, eso me lo han contado muchos clientes, otros ensayan solos, yo ensayo en el coche, yo voy hablando en el coche, la parte de movilidad no es a lo mejor una carencia mía muy marcada, y sí la parte de estructurar, y por tanto yo lo que trabajo es la estructura. Aquel que necesite trabajar la parte de comunicación, digamos, no verbal, pues seguramente tenga que ponerse delante de un espejo o delante de alguien para que le dé feedback, ¿vale? Bueno, son elementos que nos ayudan a entender que hay dos tipos de oradores, los que están nerviosos y los que mienten. Todo el mundo se pone nervioso a la hora de hablar en público, todo el mundo. Y como es todo el mundo, tenemos que entender que solamente tenemos que ser conscientes de que hay herramientas que nos ayudan a estar un poquito menos nerviosos o un poquito menos tensos, ¿vale? No voy a entrar muy en detalle en hablaros de esta parte, porque nos llevaría mucho y porque quiero centrarme un poquito más en la parte de propuesta de valor. Simplemente deciros que hay un montón de elementos sobre los que deberíamos trabajar a la hora de estructurar la presentación en la parte de el cómo decir las cosas, ¿vale? En cuanto a lo no verbal, mirada, lenguaje corporal y gestualidad, y doy unos tips muy rápidos. En cuanto a la mirada, siempre la mirada a los ojos en el one-to-one, siempre la mirada planeada, no como las cámaras de seguridad, pero me refiero a una mirada planeada a los interlocutores que tengo en una sala. Si dais una conferencia, evidentemente esto no es tan necesario, y evitar el uso de las miradas al suelo, al techo, al infinito, y mirada directa. En cuanto al lenguaje corporal, simplemente evitemos los gestos parásitos. ¿Qué son los gestos parásitos? Aquellos gestos que en sí mismo no son malos, pero por repetición lo son. Por ejemplo, hay gente que dice, es que yo me meto las manos en los bolsillos. Digo, si te metes las manos en los bolsillos 2 veces no pasa nada. Si estás todo el rato con las manos en el bolsillo, es parásito. No, es que yo tengo por ejemplo, un gesto muy femenino, ¿no? Este de tocar el pelo así, hacer ese ricito, ¿no? Con mujeres de pelo largo. ¿Es parásito? Solo cuando abuso de ello. ¿Es parásito cruzar los brazos así? Solo cuando abuso de ello. Por tanto, si tenéis la posibilidad de grabaros, por ejemplo, que es una muy buena práctica, veréis cuáles son vuestros gestos parásitos, los identificaréis muy rápidamente. Si tenéis la posibilidad de contárselo a un amigo, a un familiar, vuestra idea de negocio o contar cualquier cosa que consideréis, y veis vuestro estilo, os va a dar feedback sobre el lenguaje corporal. Y luego sobre la gestualidad, simplemente decir pues que la gestualidad tiene mucho que ver con la comunicación verbal, y eso es algo que hemos descubierto desde hace muchos años. Los gestos tienen que ser amplios y variados, pero fijaros, yo siempre hago un ejercicio muy sencillo. La gestualidad tiene que ver con la entonación. Si yo os propongo hacer un ejercicio en la que estéis con los micros cerrados, que es que digáis en voz alta, muy importante. La palabra, la frase, las 2 palabras, muy importante, ¿vale? Y vamos a intentar hacerlo ahora sin énfasis, es decir, sin decir muy importante, simplemente decir muy importante, muy importante. Y ahora que lo habéis hecho, probad a hacer este gesto, ¿vale? Mientras que lo decís, pero sin énfasis. Es decir, hago el gesto, pero mi verbalización es muy importante. Probadlo. 2 segundos. ¿Qué sucede? Que es imposible. Cuando yo hago una gestualidad, eso acompaña a cómo entono. Si soy muy bueno haciendo gestos, eso va a acompañar a mi entonación, que es la parte de la derecha, ¿vale? Entonces, simplemente en la parte de la derecha, en cuanto a la voz, cuidad el volumen. Aquellos que tengáis un volumen bajo, haced uso un poquito de ese esfuerzo a la hora de subir el volumen. Si caer en la cadencia ascendente, de luego ir bajando poco a poco. El timbre es algo que no podemos modificar, con lo cual lo único que podemos jugar es con nuestro volumen. El tono tiene que ver mucho con esta gestualidad, ya os lo decía, y da igual que estéis sentados o estéis de pie. Cuanto más gesto hagáis sin exagerar, sin teatralizar, más os va a ayudar a la entonación. Uso de los silencios. Y por último, el intentar incorporar un vocabulario adaptado a mi interlocutor,
¿vale? Y esto es una cosa que yo trato de hacer con cierta frecuencia. Por ejemplo, los que tengáis perfiles muy técnicos y vais a entrevistas de trabajo y vais a ver al de recursos humanos, recordad que el de recursos humanos no es técnico y no va a valoraros técnicamente. Por tanto, el lenguaje tiene que ser mucho más adaptado. Y cuando tengo a mi interlocutor, que sí es un técnico, pues seguramente pueda utilizar un vocabulario un poquito más tecnificado, ¿vale? Pero bueno, no he querido entrar mucho más en detalle porque lo que me interesa ahora es contaros algún elemento vinculado a lo que es propuesta de valor. ¿Por qué hablamos de propuesta de valor? Pues hablamos de propuesta de valor porque me gustaría que tuvieseis o que os llevaseis dos mantras, ¿vale? De aquí, de hoy, de la sesión. El primero es que lo que no se entiende no se compra. Y me da igual que estemos hablando ahora de un profesional que va a un proceso de selección o yo, emprendedor, que quiero contar mi idea, mi producto, mi proyecto, y que lo que no es diferencial pasa desapercibido, absolutamente desapercibido. Por tanto, tengo que hacer comprensible mi producto a veces soy yo, y además diferencial. Y esto es así porque somos productos únicos. Todo lo que no sean productos únicos son burdas copias. ¿Vale? Y por tanto tenemos que intentar imaginarnos este producto, ahora veremos cómo, para ser capaces de diferenciarnos. Estos ejemplos que he cogido pues son el Roxana, que me encantó, este Roxana Men, son burdas copias, ¿verdad? Y esto enseguida el mercado lo localiza, cuando no somos diferenciales. Pero hay un segundo elemento que todavía me importa más, que es que necesitamos destacar en un mundo con tanta oferta. Esto es una realidad. Hace 3 semanas puse un anuncio buscando 4 semanas ya, un perfil de logística y almacén. Me llegaron 3.800 y pico solicitudes hasta que corté el flujo de solicitudes. Cuando eliminas aquellos que claramente no son perfiles de logística y almacén, me quedé con un volumen ingente de profesionales. O hacemos destacar uno de esos perfiles o no entro en una terna. ¿Cuántas veces contamos productos? Oye, pues yo tengo una plataforma que hace no sé qué. Dice, tú y 17 más. ¿Por qué tú? Y eso es la propuesta de valor, el por qué yo. Elementos que están vinculados a diferenciarnos. Solo hay 3 maneras de diferenciarnos. Solo hay 3. Una manera es ser el mejor, muy bueno en algo. O en todo o en algo en concreto. Y aquí hablo de producto de todo tipo, ¿eh? 2, otra manera de diferenciarnos es ser único o diferencial en algún aspecto. O 3, ser el más barato o el más rentable. No hay otra manera de diferenciarnos. Si no soy muy bueno en algo en concreto, no hago las cosas bien, pero no soy muy bueno en algo en concreto. Mi producto está bien, pero bueno, no es destacable. Si no tengo algo que no tiene nadie o una parte de mi producto o de mí mismo es diferencial con respecto a la competencia, está en la parte alta. O no soy, aquí no hablaremos tanto de personas sino de producto, el más barato o una calidad-precio excelente, no me diferencio. Para nada me diferencio. Fijaros, hay ese punto medio que he dibujado, ¿vale? Cuando pregunto, ¿no? En alguna escuela de negocio, ¿cómo llamaríais esto? Y decían, pues la excelencia, digo, no, la mediocridad. Cuando no tienes ninguno de esos elementos, eso es la mediocridad. Yo tengo una consultora y tengo una consultora donde he intentado diferenciarme y en ese muy bueno en algo, en ese diferencial en algo, en eso más barato rentable en algo, he tenido que poner argumentos. Esos argumentos son mi propuesta de valor de la que luego hablaremos. Argumentos vinculados a qué hago yo diferente a la gente o diferente a la gran mayoría de la gente. ¿Hay algo que yo haga que no hacen los demás? ¿Hay algo en lo que soy realmente bueno como consultora? ¿Tengo un producto o un servicio súper barato, mucho más barato que el mercado? ¿O con una calidad altísima a un precio súper... Todo esto es mi propuesta de valor, de la que vamos a hablar. De la que vamos a hablar porque al final, ¿qué es una propuesta de valor? Básicamente es esto. ¿Qué es lo que haces? ¿Para quién lo haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y para qué lo haces? Trasladado en definición, la propuesta de valor es esto. Es una descripción breve, clara, específica, concisa de las ventajas y beneficios que son únicos que mi producto, mi servicio, mi marca ofrece a un cliente y me diferencian de la competencia. Fijaros que hay una serie de elementos, diferenciación con la competencia, que tiene que ser específico, que habla de ventajas o de beneficios. Ahora intentaremos amoldarlo un poco más. Por tanto, la creación de la oferta de valor de aquellos que seáis emprendedores o estéis buscando la emprendeduría, tenéis que fijaros en estos elementos.
Porque al final, para destacar en ese mercado donde hay muchos como vosotros, salvo que alguno de los que estáis aquí tengáis un producto que no tiene nadie en el mercado, y ya hay una diferenciación, que es que sois únicos, vais a competir con productos ya existentes en el mercado. ¿Cuántas consultoras de recursos humanos hay? A patadas literal. ¿Cuántas consultoras de recursos humanos hay que hacen las áreas de trabajo que hago yo? A patadas. ¿Cuántos profesionales hay detrás de esas organizaciones que son tan buenos o mejores que yo? A patadas. O elaboro una propuesta de valor que cuando vaya a ver a un cliente diga, ostras, este hace una cosa diferente, o este hace una cosa de una manera distinta, o este hace una cosa muy barata, o este hace una cosa que por lo que me ha contado lo hace muy bien, o no tengo acceso. ¿Qué pasa en una entrevista de trabajo? Exactamente lo mismo. Fijaros todos los perfiles de logística y de almacén que yo tenía. Ahora estoy con un controller. ¿Cuántos controllers hay en el mercado? Muchos. O encuentro una diferencia y mi cliente encuentra una diferencia y esa diferencia a veces está en la manera en la que nos cuenta las cosas, en la pasión que le pone, en la manera de estructurar la información, en que ha hecho algo específico en su currículum dentro del sector de mi cliente justamente con las actividades concretas, también puede ser, pero ahí hay una diferenciación. Y al final, en muchas ocasiones, yo que tengo un buen producto, tú que tienes un buen producto, una buena marca, tú que estás buscando trabajo y tienes un buen perfil, no somos capaces de hacer una propuesta de valor que mi interlocutor diga, mola, esto es lo que yo quiero, a este tipo quiero contratarle. Al final, tenemos que contestarnos a 5 preguntas nada más. Esto lo vais a tener en la presentación, con lo cual no notéis que es muy largo y no me gusta además hacer slides tan cargadas de texto, pero creo que era importante para no olvidar nada a la hora de volver a revisar esta presentación, aquellos que lo consideréis. Primero, ¿cuál es nuestro público objetivo? ¿Vale? ¿Cuáles son nuestros clientes actuales si los tenemos y si no potenciales? Para realizar una descripción de ese público. ¿Vale? Tengo que averiguar lo máximo posible de esos clientes, qué es lo que les interesa. Y esa fue mi primera labor y mi propuesta de valor. Oye, ¿cuáles son los clientes a los que yo tengo? Y yo decía, oye, yo puedo trabajar con las pymes, trabajar con las grandes, trabajar con compañías nacionales y multinacionales, trabajar con compañías que tengan departamento de recursos humanos y que no. Bueno, pues al final mi cliente potencial era muy amplio y tuve que estratificar un poquito. Luego el mercado te va a poner donde le da la gana. Pero de inicio yo mi propuesta de valor fui así. Luego es verdad que me ha moldado un poco más a ciertos nichos concretos, porque mi propuesta de valor encajaba mejor en esos nichos concretos, pero de inicio ese fue mi público objetivo. Y empecé a analizar las necesidades de mis clientes, en mi caso porque yo había estado en los distintos lados de la mesa, ¿no? Pero en otros casos es preguntando qué necesitan los clientes. Y viendo si realmente mi producto resuelve los problemas que tiene mi cliente. ¿Cuántos productos? Tengo un buen amigo que ha trabajado, ¿no?, en una plataforma tecnológica que se dedica a hacer una cosa en concreto, no vamos a entrar en ese detalle, y lo que ha descubierto es que no cubre las necesidades de sus clientes, que hay otras plataformas que son mucho más integrales y que la suya no llega a cubrir ciertas necesidades. Y ha cambiado, ha creado otra nueva plataforma, además parece igual, pero es distinta en cuanto al sistema, ¿no?, y al entorno, y ahora sí ha conseguido dar con la necesidad de esos clientes, ¿no? A veces tenemos que caernos, levantarnos para llegar a eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Es decir, oye, la manera en la que yo resuelvo los problemas es interesante. ¿Va a hacer que el cliente se decida por mí? Yo, por ejemplo, en esta parte, ¿no? Yo vendo una propuesta de valor donde hago algo diferente al mercado, por ejemplo, en selección, ¿no? Y ese algo diferente, bueno, pues a mí me ha dado una cierta diferenciación. Os cuento, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo una de las áreas que trabajo es selección. El mercado, en un porcentaje altísimo, lo que hace es que cuando te contratan un proceso de selección, cobran un porcentaje sobre el salario de la persona, ¿vale? Los consultores y los headhunters hacemos eso habitualmente. Y yo no. Yo decidí hacer un fee fijo. ¿Qué es lo que gano con esto? Primero, que el cliente sabe en todo momento lo que le va a costar. Y dos, que el cliente no va a dudar si yo presento un candidato un poquito más sofisticado y, por tanto, que va a costar un poquito más el contratarle,
que yo no lo estoy haciendo porque el porcentaje sea mayor para mí y que te puedes sentir libre si al final hemos quedado que en lugar de 30 incorporamos a alguien de 36. Esto en realidad nos hace ver claramente que hay una diferenciación en un producto o un servicio. Otra de mis diferenciaciones es en el modelo que yo tengo, por ejemplo, en formación. Muchas de las consultoras tienen un catálogo de cursos y yo cuando hablo de mi catálogo de cursos, mi propuesta de valor es, siempre hago lo mismo, parodia de nuevo, saco una hoja en blanco y le digo, aquí tienes mi catálogo de cursos. Lo primero que intenta, y si no me lo dice el cliente, lo hago yo, digo, seguro que piensas que hago de todo. Y es el error, yo en realidad no hago de todo. De hecho, lo que no sé hacer, te lo voy a decir. Pero mi metodología de trabajo es algo diferencial. Cuéntame la necesidad, cuéntame cuál es tu cliente interno, cuéntame cuáles son los problemas, qué es lo que quieres alcanzar, qué barreras tienen, y yo te transformo eso en los contenidos formativos que considero más adecuados. Es una manera distinta de trabajarlo y me diferencio del mercado de las consultoras que tienen catálogo de cursos, no son todas, pero que muchas lo tienen. Ya tengo otro elemento diferencial y alguno más. Luego, ¿cuál es nuestra filosofía? ¿Cuál es nuestro estilo? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuál es nuestra manera de interactuar con el cliente? Y ahí también tenemos una propuesta de valor. Ese estilo es nuestra impronta, marca la diferencia. Si yo soy una persona que tengo una orientación a la parte técnica del producto, pues tengo que hacer valer eso, ¿vale? Que lo que es muy bueno es mi tornillo, ¿vale? Mi herramienta, mi tecnología. Pero en otros casos, oye, la filosofía es un poco más servicio, o ambas. Y por tanto, eso debe estar trasladado claramente, ¿no? Y luego, por supuesto, ¿quién es nuestra competencia? Y aquí fallamos bastante en la propuesta de valor, ¿no? Estudiar la competencia nos va a permitir saber si realmente somos diferenciales, si tenemos algo distinto a ellos, si somos más baratos, si somos más caros, si nuestro producto es el que ofrecen todos, si nuestro producto es complementario a lo que ofrecen otros. Una vez que he contestado estas preguntas, aquí me vais a permitir que haga uso de esta, que no es mía, este bloque de ideas, que no voy a entrar muy en detalle, pero me parecía muy gráfico esta infografía para entender cómo elaborar una propuesta de valor, ¿no? Dice, ¿no?, que sea muy fácil de entender, que sea real, es decir, cosas que pueda cumplir. Si yo digo, oye, nosotros hacemos los procesos de selección muy rápido y no soy tan rápido, pues mi propuesta de valor se va a romper minuto uno. Si lo que digo es, cubre todas tus necesidades y cuando el cliente me dice, oye, ¿hacéis esto? No, esto no lo hacemos. Pues evidentemente voy a tener un problema con mi propuesta de valor. Que cuente los beneficios que aportas, que sea diferencial, al menos en un elemento, que pueda decir por qué es la mejor, para que el cliente vea que mi opción es mejor que la competencia, que pueda ser única en el sentido de cuáles son mis valores y ese estilo del que hablábamos, que lo haya podido probar, ¿vale?, o testar, ya sea contándoselo a clientes y recibiendo feedback, ¿vale?, o implantándolo y viendo un poco cómo resulta. Y luego, aquí lo de 5 segundos es un poco exagerado, que sea muy rápida, ¿vale?, es decir, que pueda en poco tiempo, y para eso hablaremos ahora de una técnica que funciona muy bien para generar y contar una propuesta de valor. Pero sigo avanzando un elemento que me interesa más. Fijaros, esto es un par de ejemplos de propuestas de valor. En la primera, esto es una empresa que su primera propuesta de valor es que pensaban diferente. Fijaros, cuando empieza esta empresa, su propuesta de valor no se basaba en la tecnología o únicamente en la tecnología, y eran muy buenos, sino el mensaje es que somos súper creativos y tenemos unas ideas súper potentes en tecnología. Somos diferentes. Su segunda propuesta es que la tecnología funcionaba con una excelente experiencia de usuario, es decir, que hacían sentir al usuario desde su propio packaging, desde su propia elaboración del embalaje, una experiencia extraordinaria y en el momento del uso, la usabilidad. Y la tercera es que la privacidad estaba segura con nosotros. En los últimos años, ya sabéis, Facebook, Amazon, Google, tenemos un poco de dudas sobre la seguridad. Y este cliente, esta propuesta de valor, X, aspira a ser mucho más segura que el resto. Apple. Apple es esto. Esta es su propuesta de valor. Somos más creativos, tenemos ideas geniales, la experiencia de usuario es magnífica y somos los más seguros. Esta propuesta de valor voy a hacerla ahora para una pequeña ideita, ¿vale? Por ejemplo, esto es real. La idea es, oye, tengo una plataforma de uso de pisos para alquiler turístico, inversión medio y largo plazo. Su propuesta de valor es la siguiente. En la zona más céntrica de Madrid, sitio, con el lujo del espacio y de materiales, high quality, que te van a hacer sentir mejor que en tu propia casa incluso, y con un precio inferior a cualquier hotel mediano, coste.
¿Son los más baratos? No, te hablan de hotel mediano, ¿vale? Te hablan de rentabilidad. Así son nuestras viviendas turísticas. ¿Para quién? Para 4 o 6 personas, específicamente para el tipo de cliente. Nuestro servicio básico, ¿vale? El más básico, te da más que cualquier otra vivienda. Ya te están hablando de diferenciación con el mercado y, por supuesto, más que cualquier otro hotel de Madrid. Y te dice, prueba nuestros servicios premium para sentirte aún más diferente. Madrid es un lujo, que es la parte un poco más emocional. Esta propuesta de valor toca todos esos elementos, los elementos vinculados a diferenciación, a estilo, a público. Por tanto, tenemos que ser capaces de generar ideas que toquen todos esos elementos. Y una manera de hacerlo es lo que se denomina el elevator pitch. No sé si habéis escuchado alguna vez este palabra. Dice la leyenda que la idea viene de cuando el señor de la derecha, que es Warren Buffett, ¿vale? Se sentaba con sus inversores para proponer ideas, ¿no? O sea, él invertía en ideas de esas personas. Y dicen que con algunas personas quedaban en el hall. Y quedaban en el hall de un edificio de 34 plantas. Y en la planta 33, que él tenía su despacho, aproximadamente había entre 45 y 60 segundos lo que tardaba en subir el ascensor con las distintas paradas hasta esa planta, y cuenta la leyenda que es el tiempo que daba Warren Buffett para contar la idea, ¿vale? Si eres capaz de en ese tiempo convencerme, captar mi atención, ya te voy a dedicar tiempo, ya te voy a escuchar con tranquilidad, pero tienes solo ese tiempo. Es un elevator pitch. Un elevator pitch es ese speech cortito donde yo cuento mi idea para captar la atención. Y esto se hace fundamentalmente porque nadie va a estar esperando una hora que le captes. O captas del inicio o estás fuera. Y eso pasa en una entrevista y pasa cuando voy a hablar de mi negocio. O desde el inicio les tengo enganchados o estoy fuera. Y esto es importante que lo tengamos en consideración, ¿vale? Técnicamente es un discurso, una mini presentación, que tiene que ser impactante, ágil y rápido, normalmente entre 1 y 3 minutos, donde esa concisión, esa claridad y esa parte breve hace que el interlocutor pues, sea persuadido con mi mensaje. Yo os cuento un elevator pitch muy sencillo que yo uso cuando hablo de mi compañía. Cuando yo me presento, yo normalmente lo que suelo decir es que he estado en los 3 lados de una moneda, si el canto fuese uno de los lados. De hecho hago esta parodia concreta, y les digo, oye, yo he trabajado en ese sitio de tu mesa, he estado en ese lado porque he trabajado 25 años como director de recursos humanos y de formación en empresas, y con esto no quiero decir que yo conozca lo que tú necesitas, que ahora me lo contarás, sino que conozco lo que necesitan los profesionales, los mandos intermedios, la dificultad que tenéis luego en vender muchas cosas, cómo los consultores os contamos proyectos magníficos y luego esto hay que implantarlo, y que no todas las cosas valen para tu compañía y que hay que customizar mucho para que esto te sirva a ti. Estoy en el otro lado porque he trabajado en consultora grande y por tanto sé lo que ofrecen las consultoras grandes y lo que no ofrecen las consultoras grandes. Y he podido trabajar en muchos sectores y eso también te da un aporte a ti. Y tercero, en ese canto de la moneda, en que ahora tengo una empresa pequeña. Y esa empresa pequeña me hace 2 cosas. Uno, que cada cliente sea único. No me puedo permitir el lujo de perder un cliente. Y no me puedo perder el lujo de cuando estoy con un cliente que ese cliente se me vaya. Por tanto, nuestro formato, digamos, de relación con el cliente es máxima atención y máxima calidad. Y 2, la customización. Cuando somos consultoras pequeñas tenemos que cuidar mucho el que no vayamos con producto estándar porque no tenemos una herramienta, porque no tenemos un producto cerrado y porque tengo que hacer esto para ti. Y si tú eres una empresa industrial, pues tengo que adecuarme a tus necesidades. Y si eres una empresa tecnológica, pues al estilo de esa empresa tecnológica. Ese es mi elevator pitch de inicio. Y yo tengo elevator pitch para distintas partes luego de mi speech. Y es un elevator pitch que aproximadamente en estos 2 minutos que he invertido os cuento y os hacéis una idea de cuál es mi valor añadido, ¿vale? Sigo. Para crear un efectivo, yo siempre digo 3 bloques. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Morgan Consulting es una consultora que nos dedicamos a selección, formación, desarrollo y política retributiva. Jesús Golderos, 25 años de experiencia y he trabajado en bla, 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 bla. Resuelvo estas necesidades. Pues oye, la necesidad de atracción del talento, de identificación del talento interno, de selección de talento externo, la necesidad de desarrollar a tus colaboradores, la necesidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por qué somos la empresa indicada. Y ahí hablo de mi moneda, ¿vale? Yo os invito a que hagáis un elevator pitch, un mensaje concreto para cada uno de vosotros. Ahora hablamos de candidatos. 5 pasos.
Di quién eres, qué hace tu compañía, cuál es la propuesta de valor, la idea de negocio, tu modelo de negocio. No la versión extendida. El elevator pitch es la versión concreta. Diferénciate, porque tú y no otro. Y siempre añade ganchos narrativos, un inicio, yo el tema de la moneda, un dato clave, hemos sido capaces de conseguir un 68% de reducción de costes ¿vale? Y un cierre que pueda quedar pues un poquito más armado. Yo siempre hago la técnica del bocadillo, ¿no? Lee ese discurso, lo editas, lo trabajas y cuando lo tengas, haz uso de él, porque el elevator pitch es una de las grandes técnicas marketingianas en la hora de generar mi propuesta de valor. ¿Qué sucede si somos candidatos? Si somos candidatos, 7 tips. Ya dejo de hablar de producto, de compañía y de negocio. 1, autoconocimiento. Mi propuesta de valor tiene que estar basada en conocerme en profundidad, conocer cuáles son mis puntos fuertes y mis áreas de mejora. Si no soy capaz de conocerme, va a ser difícil hablar después de mis puntos fuertes y tener que trabajar mis barreras de cara a esa entrevista. 2, elabora y customiza tu elevator pitch. Hay que hacerlo igual cuando eres un candidato. Yo lo hago estructurado para cada bloque, ¿vale? Hago un speech pequeño para cada bloque. Cuando me pregunten por mi formación, si me lo preguntan, ¿qué voy a contar? Cuando me pregunten por mi experiencia profesional en esta última compañía, ¿qué voy a contar? Luego ya me pedirá el profesional evaluador más detalles. Fenomenal. Eso ya los cuento. Pero yo esa parte inicial, sin robotizarla, la tengo preparada. Y la cuento de una manera estructurada. Una de las cosas que yo veo es que hago una entrevista y digo, oye, mira, usted está trabajando en el despacho de abogados Philip & Philip, fantástico. Oye, cuéntame qué hacía ahí. Bueno, a ver cómo te cuento. Yo lo que hacía ahí, ¿cómo que tú lo que me cuentas? Esto lo tienes que tener preparado, insisto, sin robotizar, sin que parezcas un loro, pero tienes que tener preparado eso y saber exactamente lo que quieres contar, cómo lo quieres contar, los datos fundamentales, cortito, porque el elevator pitch nos va a ayudar a que si el entrevistador va de rápido, con eso es suficiente, pero lo suficientemente estructurado para que cuente la gran mayoría de la información y el resto ya me lo irá preguntando. Yo preparo minuciosamente con todos los que mentorizo las áreas ciegas o grises, huecos en el currículum, el por qué me he ido de cada uno de los sitios, si te has ido de cada uno de los sitios, si te han ido de esos sitios, el por qué. Eso tiene que estar muy bien explicado para que no te encuentren dudas y no haya ninguna fisura en tu argumento, ¿vale? Ilustra tus competencias con ejemplos reales. Yo veo candidatos y me dicen, yo tengo una capacidad de trabajo en equipo muy importante, soy una persona muy organizada, con mucha capacidad de planificación y me encanta liderar equipos. Y digo, ya, a ti, a todos. Ilústramelo. Y ese ilustrado es, oye, pues a mí me gusta planificarme a corto y medio plazo. Yo tengo normalmente, cada día me saco una hojita de to-dos y voy priorizándolo y voy haciendo no sé qué. Y luego tengo una agenda donde mensualmente voy haciendo seguimiento. Ya me estás contando esa capacidad de planificación. No, a mí me gusta liderar equipos. No, me gusta liderar equipos, no. A mí me gusta liderar equipos porque, ¿vale? Pues, estoy acostumbrado a trabajar con equipos de todo tipo. Yo en mi última compañía pues, llevaba 17 personas y además con distintas realidades y las necesidades eran distintas porque veía esto, veía lo otro. Ilustra con ejemplos. Prepara preguntas. Antes de ir a una entrevista, prepara las preguntas que vas a hacer, las que quieras, y mentalmente las vas tachando cuando las vaya resolviendo el propio devenir de la entrevista. Esta no, porque aquí en este proceso no toca, venga, fuera. Esta no, porque ya me lo ha dicho el evaluador. Esta no, porque no veo ahora mismo el momento de hacerla. Venga, pues me quedo con estas dos. Y en el momento que me sugiere hacer preguntas o que yo digo, tengo una pregunta, lanzo esas preguntas que tengo. A los entrevistadores nos cuesta ver cómo llegas a un proceso y dudas, ninguna. Y digo, con la cantidad de cosas que yo preguntaría, ¿no? Prepara las preguntas. Y por último, trata de conocer la empresa, pero no eres ni el autor de la empresa ni la Wikipedia. Muchas veces, oye, ¿qué conoces de la empresa? Y pues la empresa nació en 1927 y entonces no se trata de eso, se trata de tener un conocimiento que te permita adecuar las respuestas al tipo de empresa. Si la empresa tiene muchas sedes, pues el que tú cuentes que en un trabajo determinado has tenido experiencia gestionando en remoto distintas sedes o teniendo que visitar distintas fábricas, te va a permitir
adecuarte a lo que esa empresa pueda necesitar, ¿vale? Y si estás en una empresa donde estás en un puesto comercial y esa empresa vende A, B y C, pues que sepas que vende A, B y C. Que no digas, yo sobre todo lo que he comercializado son no sé qué, que no tiene nada que ver con esa empresa. Entonces, que intentemos conocer un poquito la empresa, ¿vale? Os he querido dar unas pinceladas muy rápidas y termino con esta última, que es la capacidad que tenemos de persuadir. Y yo digo, ¿y si la clave estuviera en lo que nos dijo Aristóteles hace miles de años, o 2000 años? Bueno, pues podría ser. Aristóteles decía que la persuasión tiene 3 elementos, el ethos, el pathos y el logos. Si tengo un discurso con la capacidad de aumentar la credibilidad, el ethos, y eso se hace, ¿cómo soy creíble? Cuando cuento las cosas bien, de manera estructurada, cuando tengo la capacidad de moverme bien, de utilizar buen tono. Eso es credibilidad. Eso me da un criterio de autoridad. De este sabe hacer las cosas y sabe contarlas. Pero sin olvidar la parte del pathos, de la emoción. Siendo emocionales. Yo trabajo la emoción con mis clientes diciendo nos involucramos en cada proyecto como si fuera único. Como soy una empresa pequeña no me puedo permitir el lujo de perder un cliente. Trabajamos en un entorno donde tiene que haber una confianza y lo hacemos de esta manera. Yo trabajo esa parte. Y trabajo la parte del logos, evidentemente, la parte de la lógica, la parte del dato. Oye, pues llevamos tantos clientes, trabajamos en tantos sectores, hacemos tantos proyectos, tenemos tantos años de experiencia, llevamos estas áreas, somos capaces, producto o servicio, de reducir un 25% la tasa de, soy capaz de aumentar las ventas en un X, ¿vale? La clave de persuadir con mi propuesta de valor está en esos 3 elementos, en la credibilidad, en la emoción y en la lógica. Dicho esto, abierto a dudas y a preguntas. He intentado durante esta 50 minutos trasladaros tips, conceptos vinculados a que hay que mejorar nuestra capacidad de contar las cosas, punto A, y por otro lado a que tenemos que tener la capacidad de estructurar cómo contamos las cosas, es decir, la forma y el fondo. Y son 2 elementos indisolubles. Grandes perfiles profesionales hacen entrevistas reguleras por no cuidar algunos de esos elementos. Grandes emprendedores y gente con grandes ideas no es capaz de vender su producto, servicio, marca, empresa por una falta de preparación en el contenido o una falta de preparación formal a la hora de contarlo. Y creo que el hacer una pequeña revisión de estos elementos siempre es bueno en cualquier momento en la vida y es lo que hemos intentado hacer. Yo leo preguntas, si hay alguna, dejadme ver en el chat, ¿vale? En el chat no hay muchas, pero voy leyéndolas. Lisardo, gracias, dice, a quien le interesa el lenguaje corporal, los vídeos y libros de Amy Cuddy pueden ser de mucha ayuda. Es una buena idea. Hay mucha información, ¿no? Ahora casi estamos infoxicados, que es una palabra que me gusta mucho, ¿no? Hay mucha información, hay que saber elegir bien, pero sí hay muchos vídeos. Hay de todo, o sea, decir, al final, si ponéis la palabra elevator pitch tenéis 1000 ejemplos. Si ponéis la palabra, buscáis los vídeos de las charlas TED, pues tenéis... a mí me gusta, y yo veo a Amy y digo, fantástico, pero a lo mejor es que yo no voy a llegar a ser nunca así. Simplemente tenéis que intentar mejorar sobre la base de lo que ya tenéis. Todos tenemos líneas de mejora, todos, incluso los mejores oradores que yo he visto tienen cosas que podrían mejorar y por tanto simplemente es identificar las que tengo y mejorarla. Pilar, ¿la presentación se comparte? Sí, queda grabada. Ah, ya lo han dicho, perdón, Desiree, que ya lo habías dicho. Sí, perdonad, que es que se me había congelado el Zoom. Y... leo aquí, Juan-Ito, me ha encantado. Una empresa en su fase final para ser candidato a un puesto directivo me ha pedido que presente un modelo de negocio, desarrollo de negocio acorde con la compañía, pero no me han dado más datos. ¿Alguna sugerencia? Sí, esto es una tendencia, a mí no me gusta, por otros motivos, es una tendencia que hay en algunas empresas. Yo intentaría analizar la empresa, el sector en el que se desarrolla, ¿vale? Para contar un modelo de desarrollo de negocio acorde con el sector,
Pero si no te lo han el pedido específico de esa empresa o de su competencia, no nos tenemos que centrar ahí, y haciéndolo con una empresa que no existe, ¿vale? Y si te metes en Internet verás muchos modelos de desarrollo de negocio y simplemente pues tú tendrás que contar los parámetros que tienes que hacer. Y normalmente suele ser una presentación de unos 20-30 minutos, salvo que te hayan marcado unos elementos diferentes. Pero esta es una práctica, digamos, bastante habitual, es un modelo muy americano, de contar, oye, ¿cómo desarrollarías una compañía, ¿no? Entonces, oye, pues tengo que tener en cuenta primero un análisis, ¿no? Y me voy a mi DAFO, me voy a mi Porter, me voy a mi Pestel, cualquier herramienta de análisis. Y con esto trabajaría de esta manera y tendría en cuenta la parte marketingiana, la parte de ventas, la parte de estructura. Eso ya tú seguro que sabes más que cualquiera de esto, ¿vale? ¿Cómo afecta el edadismo a la hora de seleccionar un candidato? Muy buena pregunta. ¿Y qué recomiendas a personas senior para mejorar la propuesta de valor? Voy a daros un dato, ¿vale? Los últimos 8 procesos que he cerrado, 5 de ellos eran personas mayores de 45 años. Existe, ¿vale? Es cierto, o sea, no voy a decir el mercado está lleno de oportunidades para los seniors. No es así, pero existe. Entonces, creo que me quedo con la segunda pregunta, ¿vale? Lo único que afecta, perdón, voy a contestar la primera muy rápido, pero voy a la segunda. Lo único que afecta es la incapacidad de muchos clientes para entender las enormes oportunidades que nos ofrecen los profesionales seniors, ¿vale? Son enormes las posibilidades que tiene un senior. Ojo, igual que enormes las que tiene un millennial, ¿eh? Por tanto, muchas veces hacemos uso del concepto de la edad, incluso lo sigo viendo en algún anuncio, alguna publicación, de una manera yo creo que absolutamente alarmante, ¿no? Y lo que afecta es la mente y la cultura de muchos de los clientes. Yo cuando encuentro alguna compañía que dice, no, es que busco gente joven para trabajar y tal, y hay gente senior que me dice, joder, mira lo que dicen esto, digo, pues un sitio donde ni vas a trabajar, es que ni te interesa trabajar, ¿vale? Porque a mí con esos valores no me interesa trabajar. ¿Qué es lo que os recomiendo? Lo que os recomiendo justamente es que pongáis en valor todo ese conocimiento sin exagerarlo, sin apabullar. Una de las cosas que sucede cuando tengo un perfil que lleva 25 años haciendo una cosa es que cuando tengo un perfil semi-senior o senior en búsqueda, de repente empieza a contarme cosas y note que esa sobrecualificación a veces va a ser contraproducente, ¿vale? Y por tanto yo recomiendo que liguéis mucho vuestro discurso a las funciones y responsabilidades de ese puesto, ¿vale? Y un poquito más, pero sin más. Intentemos, ¿no?, que los profesionales senior generen una propuesta de valor muy vinculada a aquellos elementos en los que son diferenciales. ¿Y en qué eres diferencial? En que ya lo has vivido. Eres diferencial en que te has caído, te has levantado y que has visto muchas veces los errores. Es decir, hablar siempre también con elementos, no siempre de todo lo que he hecho, todo lo que he vivido, todo lo que he visto. Uy, yo estoy 3 veces más. Yo llevo proyectos 6 veces los que me estás pidiendo. Eso muchas veces nos dificulta, ¿no?, el que tengamos profesionales muy senior realizando este tipo de fase final de procesos, ¿vale? Óscar, cuando no tenemos dudas porque hay mucha información y necesitamos digerir la información, las dudas surgen después. ¿Qué hacer? Yo aún así, Álvaro, te recomiendo que siempre tengas alguna pregunta comodín. Hay una pregunta comodín que a lo mejor no ha salido en la entrevista, que es próximos pasos, ¿vale? Simplemente eso ya es una duda que puedes plantear. Si aún así toda la información está mega clara, he tachado mentalmente todas las preguntas, no se me ocurre nada más, ni soy capaz de reformular alguna de las que tengo, pues simplemente pues mira, tenía un montón de dudas vinculadas a esto y esto, y me las ha resuelto. Yo ya ahí sé que tú has hecho ese análisis introspectivo de plantearte algunas cosas, ¿vale? En esta era tan tecnológica que todo se hace online, ¿cómo preparar una propuesta de valor? Bueno, pues muy buena pregunta. Yo en realidad muchas de las cosas que os he contado aquí tienen vinculación con la presentación oral en público sin una pantalla, porque si no eliminamos todos los elementos vinculados a la comunicación no verbal, que insisto que aún así creo que es importante, pero creo que la preparación, mi speech, todavía tiene mucho más sentido, y ese elevator pitch, por ejemplo, lo tiene, porque no me dan tanto tiempo. Una entrevista presencial, yo puedo estar 1 hora y media contigo, una entrevista presencial de 1 hora y media por Zoom se hace larguísima. Por tanto, hay que ser todavía más concretos, más específicos y más al grano. No nos van a dar tanto tiempo. Entonces, en la era tecnológica, en lo que todo se hace, o muchas cosas se hacen online,
que estamos volviendo a la presencia ya en muchos sectores, la realidad es que tengo que ser todavía más específico, ¿vale? Bibliografía. Te diría que hay tantísima que no podría recomendarte nada concreto. A mí me gusta mucho para los temas de presentación, una empresa que se llama El Arte de Presentar, ¿vale? Que tiene un par de libros muy buenos, la propia empresa los tienes ahí en su página web. Una colega de profesión, que es Mónica Galán Bravo, ha sacado El Método Bravo, que es un libro magnífico para aprender a presentar en público. Yo como no tengo libro de presentación en público, pues no voy a decir el mío, pero esta es una colega que es excepcional a la hora de presentar en público. Os recomiendo que veáis muchos vídeos, pero sobre todo recomiendo que el autoconocimiento es la clave, es decir, ¿y cómo estoy yo? ¿Y cómo me veo yo? ¿Y cómo me ven los demás? Y a partir de ahí que trabaje esa parte, ¿no? ¿Cómo prepararías las zonas grises del currículum? Nos dice Gonzalo. Pues justamente aquí no te puedo ayudar porque no conozco cuáles son las tuyas en concreto, pero aquí es analizando qué argumento encaja bien y no me genera la sensación de que estoy dudando a la hora de contarlo, ¿vale? Es decir, no pasa nada porque esa zona gris sea una zona, o sea, lo que digo siempre es no mentamos, ¿vale? Porque al final se nos acaba enganchando en algún lado. Simplemente que tengamos el argumento para decirlo. Por ejemplo, si yo, mi nivel de inglés es medio y estoy postulando una posición donde ya me dicen en la entrevista aquí, necesitamos, bueno, pues que tu jefe va a estar en California y claro, y tienes parte del equipo que está en la India. ¿Cuál es tu nivel de inglés? Y es una zona gris para mí, ¿vale? Es un área que tengo que mejorar. Yo ahí, sinceridad absoluta, y puedo hablar perfectamente de, bueno, yo tengo un nivel medio alto, es verdad que he tenido experiencias internacionales, es verdad que hace tiempo que no lo uso, tengo buena capacidad de aprendizaje, y desde luego si esta posición sale por otros elementos vinculados a mi perfil, hoy estoy dispuesto a, y no me cogerán, no pasa nada. Pero ¿qué pasa con las zonas grises, por ejemplo, vinculadas a me he ido de una empresa, me han echado de un sitio, que las cuento con total naturalidad, pero las preparo. Oye, yo en este momento, en esta compañía, no me sentía cómodo con el proyecto, no me sentía cómodo con el tipo de trabajo, no me sentía cómodo con mi jefe y tomé una decisión complicada, pero al final, yo creo que al final a la larga no me arrepiento, que es haber salido de esta organización y ahora poder vincularme a... Eso es lo que yo pido, que haya naturalidad, que no diga, oye, ¿y qué pasó en tu salida de la empresa Pepito? Y estás viendo ahí, a ver cómo le cuento a este por qué he salido de la empresa Pepito. Es lo único que pido cuando hablo de zonas grises, ¿vale? Como reclutador, dice José, ¿qué sería para ti lo ideal alegar cuando nuestra propuesta de valor sea demasiado buena? Está sobrecualificado, demasiada experiencia, ¿vale? Primero intentar que no se nos note, ¿vale? Y es verdad que cuando el perfil está sobrecualificado para una posición que claramente tiene 6 peldaños por debajo, si el reclutador es medianamente bueno, lo va a captar minuto 1. Pero si no ibas a pasar al cliente, el cliente técnicamente lo va a evaluar y vas a ver que está sobrecualificado. Por tanto, es muy difícil generar una propuesta de valor cuando hay ya no digo mucha experiencia, la experiencia no es sobrecualificación, ¿vale? Sobrecualificado es cuando has hecho muchas más cosas de mucho más nivel sobre lo que te están pidiendo. Hay gente que dice, es que tengo mucha experiencia. Vale, la experiencia es fantástica y muchas empresas valoran esa experiencia. Si yo he estado 25 años en 5 sitios distintos siendo contable, eso no es sobrecualificado cuando busco contable, ¿vale? Es cuando he sido controller o cuando he sido director financiero y están buscando un contable. Y entonces tengo que decir, oye, yo he hecho todas estas funciones de contabilidad, he hecho y la parte de gestión la voy a contar mucho más de pasada, me voy a centrar mucho menos, evidentemente, ¿vale? Pero recordad eso, mucha experiencia no es sobrecualificación y hay gente que nos lo podrá decir, no es cierto. Y cuando te lo digan, oye, pues es que lo que veo es que estás sobrecualificado. Recordarles estos. No, yo lo que considero es que tengo efectivamente más experiencia que la que pone mínima de requisitos del puesto, pero haciendo esto que me estáis pidiendo, ¿vale? En las presentaciones en público tiendo a hablar muy rápido. ¿Hay alguna técnica para controlarlo? Sí, hay dos. Una, el uso de los silencios. El uso de los silencios es la técnica más potente en presentaciones en público. ¿Cuándo se utiliza? Para que no lo hagas de repente en mitad de una frase. Cuando preludes un dato importante. Si lo memorizas, ahí sí robotizas un poco y digo, yo quiero que se queden con 3 ideas.
con este porcentaje, con esta idea y con este ejemplo. Y yo estoy hablando, yo también hablo muy rápido, como habéis podido ver. Imaginemos que yo tengo que dar un dato que es relevante, que es que la semana que viene esta presentación va a estar colgada. Bueno, pues oye, quería agradeceros vuestra participación en esta formación y una cosa más importante. La semana que viene va a estar colgada esta presentación. El hecho de haber bajado ese ritmo hace que la gente capte la atención. Quiero decir con esto, Antonio, que al final uno de los elementos que tienes que manejar es que no pasa nada porque hables muy rápido, salvo que te trabes. Si te trabes ya hay otras técnicas. Esta es la famosa técnica de ponerte a intentar hablar con un lapicero, con un bolígrafo en la boca para controlar un poco la articulación. Hay gente que habla muy rápido. Os invito a ver los vídeos de Ángel Martín, el humorista, que tiene colgados en Twitter acerca de su diario informativo en un par de minutos, que lo hace todos los días. Además de ser muy divertido, habla muy rápido y vocaliza. Si tu problema no es la vocalización, que no te importa hablar muy rápido porque da mucho dinamismo, siendo consciente que tienes que parar en los 2 o 3 momentos que tú consideres que son clave, con lo que ese cliente se tiene que ir. Deli, buenos días. ¿Cómo respondes a una entrevista ante una pregunta como ¿qué edad tienes? Sabiendo que hoy en día es un obstáculo en el mercado. Desde luego, si a mí alguien me pregunta qué edad tengo, es más que probable, si me lo pregunta la empresa, que a mí no me interesa trabajar allí, ¿vale? A mí. Es una valoración personal. A mí no me hace falta saber, Deli, la edad que tienes, porque soy capaz de averiguarla. Es tan sencillo como ver cuando, los que habéis puesto en el currículum, cuando iniciaste vuestra carrera profesional o cuando habéis hecho vuestros estudios, para calcular más o menos la edad que tienes. Si te lo preguntan, la dices, no pasa nada. Si es un obstáculo en el mercado, si la edad es un obstáculo, ¿qué más te da? Si te van a descartar en la digas o no la digas porque van a averiguar qué edad tienes. O sea, esto no, para mí no es un elemento en el que yo me voy a preocupar. Si una empresa no quiere trabajar conmigo, yo tengo 46 años, si no quiere trabajar con una persona mayor de 40 años, fenomenal, no es mi empresa, ni yo soy el candidato, no hay problema. La pregunta ¿qué edad tienes? Está claro que está íntimamente ligada a una empresa que no quiere gente de una determinada edad. Seguramente no sea tu target ni tú el suyo, sin más. Marina, si te piden varias referencias para saber de ti no te suficientes, ¿qué puedes hacer? Bueno, yo siempre digo una cosa, aquel entrevistador que os pida referencias creo que comete un error. Por un sencillo motivo, porque ¿qué referencias, Marina, vas a dar? Pues las de tus amigos, las de tus compañeros a los que les cae guay, etc. Entonces, no, a mí no me valen. Yo me busco mis propias referencias. Yo llamo a esas empresas, llamo a los de recursos humanos y digo, oye, Marina ha trabajado aquí, ha trabajado allí. Cada vez se piden menos referencias. Si no tienes suficientes, indica las que tienes. Oye, yo te puedo dar 2 referencias porque he trabajado aquí y aquí. Aquí puedes hablar con Luis y con Ana y aquí puedes hablar con Miguel. Son las que son. Este es el puesto y ya está. No me preocupa mucho el tema de las referencias porque cada vez está más en desuso, ¿vale? Santiago, yo soy muy bueno en mi trabajo. Es algo diferencial y su equivalente es... A ver, yo soy muy bueno en mi trabajo. Es algo diferencial y su equivalente es más caro. La gente valora y aprecia mi trabajo, pero no se concreta ni llega a pedir boceto o precio. No sé qué hacer. Esta me escribes el correo electrónico para entenderla bien. ¿Vale? Porque no soy capaz de interpretar y no quiero darte una respuesta que no esté ligada a la pregunta. Yo lo he hecho con candidatos dándole unos datos básicos. La presentación te muestra cómo se aproxima la persona al reto, su creatividad, un ejercicio súper potente en selección, sobre todo para directivos líderes. Vale, ahí estás dando consejo, Martín, a alguien, ¿no? Alguien de los anteriores. Gracias, interesante, motivador. Un despido después del periodo de prueba sin ningún dato o motivo objetivo. Vale, pues perfecto, Gonzalo, pues esto es una zona ciega o una zona negra, una zona peligrosa, ¿no? Estuve trabajando en esta empresa, yo no hablo de periodo de prueba ni no periodo de prueba, y a los 4 meses, y la verdad es que tampoco sin ninguna explicación concreta, pues prescindieron de mis servicios. No pasa absolutamente nada. Ahí tampoco... las áreas ciegas no son para que tú profundices. Y no sé nada, no me dijeron nada, no mandan ningún motivo objetivo, nadie me explicó las cosas. No, simplemente es verbalizas, oye, pues aquí finalizó mi relación contractual después de 3 meses, no me dieron ninguna explicación y estuve pues 4 meses haciendo estas funciones. Punto final. Interrogantes, sí, os dejo un correo electrónico. Pregunta delicada. Un hueco de varios años por depresión, ¿cómo se aborda? Yo lo cuento con naturalidad y genera tanta desconfianza que anula las posibilidades. Pues gracias, Álvaro, por compartir tu pregunta delicada.
Pues te diría que aquí también hay un depende muy grande, depende del interlocutor que tengas. Puedes hablar de una depresión, puedes hablar de un problema psicológico, puedes hablar... desde luego es un área ciega y cuando pasas un periodo tan grande, con un proceso como el que has contado, hay que justificarlo, ¿vale? Y yo, de nuevo, la naturalidad es mi consejo siempre. Y habrá gente bueno, pues que pueda generar tanta desconfianza de este tipo o esta tipa puede volver a recaer. Bueno, pues posiblemente lo puedan llegar a pensar. Yo cuando vivo esas circunstancias, y Álvaro, yo he vivido lo mismo que has vivido tú, lo cuento con naturalidad y, oye, estoy plenamente recuperado. Y de hecho he vuelto a trabajar y de hecho he vuelto a... Pero yo no considero que aquí haya que falsear, ni mentir, ni evitar, ni... Hay gente que te dice, pues, dediqué ese año porque tenía un problema familiar, ¿vale? Y es una manera de ocultar esa información si no te sientes cómodo abordándola y de decir, me he ocupado de un tema personal que no te voy a contar. Y el ocuparme de un tema familiar o un problema familiar, la gente no va a interferir mucho más en eso. Lo digo un poco por si te puede ayudar. ¿Cómo aprender, practicar y mejorar la técnica de hablar en público para que produzca menos estrés? Seminarios, cursos, ¿dónde? Pablo, aquí hay infinidad de seminarios, de cursos, de todo, ¿vale? Y me gusta la palabra estrés porque al final es algo que yo utilizo. Hay de todo, o sea, tienes desde yo nunca me apuntaría a un curso online, me apuntaría a un curso presencial porque te van a ver, te van a examinar, te van a dar un feedback mucho más concreto. Hay miles de personas que lo hacen, muchas instituciones. Claro, yo, si me preguntas esto y me dices dónde, digo, yo lo hago, ¿no? Yo hago tanto formación, cursos en abierto, como mentorías individuales, pero igual que yo hay muchísimos profesionales que nos dedicamos a eso, ¿vale? Yo, de hecho, grabo a los ponentes, les grabo, analizo, doy feedback, les doy después los vídeos editados para que se vean, es decir, bueno, son técnicas que utilizamos muchos y aquí, metiendo en internet, vas a poder encontrar muchísimos expertos muy buenos. Si eres una persona creativa, innovadora, con formación y experiencia multidisciplinar y global, ¿cómo te insertas en España? Llevo aquí 2 años y me parece tan tradicional que no encuentro manera de mostrar mi propuesta de valor, que es justamente esa. ¿Estás diciendo, Verónica, que los españoles no somos innovadores y creativos? Cierto, la verdad es que muchas veces en España las posiciones, es verdad, que dejan poca cabida a puestos multidisciplinares y son como muchos más específicos y mucho más concretos y tienes que hacer A, B, C y D y no gente que pueda pensar y ser más creativo. Las posiciones son mucho menores y poco te puedo ayudar ahí a orientarte, ¿no? El que puedas encontrar alguna posición cuando haces búsquedas en plataformas poniendo esos hashtags, esas palabras de creatividad, ¿no? De innovación, a ver si en alguna de esas pudiera encajar tu perfil, pero es complicado porque efectivamente esas visiones tan globales, muchos de mis clientes les pasa, dicen, saben mucho de un montón de cosas, pero no nada en concreto. Bueno, pasa, Verónica, pasa. En relación a la sobrecualificación, si tienes claro que quieres optar a este empleo, lo primero que yo recomiendo es revisar el currículum y eliminar datos que predispone a considerar sobrecualificados. Te lo compro, Martina. Completamente. Sobre la pregunta de cómo practicar hablar en público, algo tan simple como grabarte en tu móvil te revelará mucho. Sí, es lo que hemos dicho. Hay 2 feedback, ¿vale? Uno, el autofeedback, me grabo y me veo. Y 2, el feedback de los demás, ¿vale? Ya no solamente un experto que estoy acostumbrado a ver mucho, sino un familiar, un amigo, un cliente, alguien que te pueda dar feedback también te va a ayudar, porque tú, Bernardo, no vas a tener la capacidad de juicio por cualquiera de los 2 extremos, ¿vale? Para ser demasiado benévolo contigo o por ser demasiado fustigador contigo, de encontrar esos gaps, pero es una buena técnica individual a coste cero. Gracias. Vale. Estoy viendo aquí. Aquí hay muchísimas más preguntas. Desiree, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 5 minutitos, nos quedan. Venga, pues voy a ver si hay alguna más. Las que no he leído, por favor, os dejo ahora el correo, me las escribís, que no quiero dejaros a nadie, sois muchos contestando las preguntas. Dice Jesús Manuel, ¿cómo transmitir de forma favorable que a tus 55 años la empresa prescinde de ti porque tu superior jerárquico está formando su equipo? Imagino Pues, que, Jesús, te refieres a un nuevo superior formando un nuevo equipo y...
Bueno, pues como nos lo has contado, quiero decir, aquí básicamente vuelvo otra vez a la naturalidad, al ser directos, a ser transparentes. Estaba en una compañía trabajando estas funciones, mis evaluaciones eran buenas, tenía alcanzado estos hitos, como te he contado, hago estas tareas. Bueno, ahora tengo un nuevo superior que ha decidido conformar un equipo diferente, buscar gente con otro perfil y bueno, pues se produjo mi salida. Sin más, no hay ningún problema. Si justamente el problema lo vamos a tener en lo contrario, en cuando hago la pregunta de por qué ha salido y empiezo a ver la duda. Y empiezo a ver el que aquí hay algo que no. Y si no me lo vas a contar tú, lo que voy a encontrar son dudas. Y esas dudas me pueden llevar a mí a pensar, que son las famosas inferencias que muchas veces tenemos los que hacemos elección, en, uy, lo mismo no me lo quiero contar porque ha hecho no sé qué barbaridad y entonces no me lo cuenta. Me lo cuentas con total naturalidad. Ahora tengo un jefe que ha decidido montar un nuevo equipo, prescindieron de mí, seguramente buscando otro tipo de perfiles y entendieron que mi perfil, pues seguramente ya con esta trayectoria no era válido para su nuevo proyecto, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pues yo creo, Jesús, que el chat va llegando a su final. Sí. Darte las gracias. Os recuerdo a todos los que nos habéis seguido, ha sido una formación que han estado más de 170 personas conectadas, así que es un broche ideal para esta última formación del 21. Volveremos en el 22 con nuevas. Y os recordamos que tenéis toda la información de Morgan Gold en el Camino Savia en la etapa con visión y que por supuesto os enviaremos desde el email de info la presentación, la sesión grabada. Yo dejo aquí si me permites, Desiree y Beatriz, dejo aquí mi correo electrónico para cualquier duda o consulta que no se haya resuelto. Os pido en las dudas o preguntas, porque me pasan otros seminarios, concrecionen la pregunta, ¿vale? Para que yo pueda, porque me dice, claro, muchas veces la pregunta es, ¿qué puedo mejorar sobre mi currículum? Digo, si no lo he visto. Claro, entonces preguntas muy concretas y específicas, incluso varias, yo os las respondo al correo electrónico sin problema durante estos días, ¿vale? O sea, sentidos absolutamente cómodos para poder hacerlo porque sois muchos y no da tiempo a contestar, ¿eh? Genial. Pues nada, Jesús, mil gracias. Gracias a todos, gracias Desi, como siempre. Os pasaremos la presentación, el enlace al vídeo, a ti también, Jesús, para que podáis verlo, compartirlo. Desearos a todos una feliz Navidad, feliz fin de año y buena entrada del 22. Y gracias a todo el equipo de Fundación Más Humano, que está Carla por ahí detrás, que no la vemos, Desi y yo, y al de Fundación Endesa, que hoy no han podido estar. Y bueno, pues ahí está Carla. Gracias a todos por este gran año, este gran trabajo, a todos los seniors por acompañarnos y ayudarnos a que este proyecto siga adelante. Y por favor, compartir Savia con todos vuestros conocidos, con las redes sociales. Os seguiremos contando las acciones que vayamos desarrollando a partir de enero a través de nuestra newsletter, como sabéis, y las publicaremos, por supuesto, en la web y en las redes. Así que animaros a seguir con nosotros y trabajando para que esta situación revierta y que sea un gran año para vosotros el 22. Así que muchísimas gracias, Jesús, que te voy a decir que una vez más contamos contigo, que es un placer, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos. Todos un abrazo y cuidaos mucho y buenas fiestas. Efectivamente. Muchísimas gracias. Gracias. Felices fiestas. Gracias, chicas. Adiós. Feliz año. Hasta luego.